Fernando III. Primero porque las cartas arqueológicas hechas por el catedrático Fernando Amoré nos dan indicios de que debajo de esas atarazanas haya algo que demuestre que allí existieron otras anteriores. Hay que tener en cuenta que el actual rasante de las atarazanas está a una altura con respecto a la base de la pilastra de 6,25 metros. Pero bueno, repito, el catedrático, el profesor Amoré ha hecho esas cartas arqueológicas y allí no ha aparecido nada. Además hay que tener en cuenta que el que decidió la construcción de las atarazanas en ese lugar, ese sabía lo que estaba haciendo. Parece ser que fue Bonifaz el que decidió el sitio. ¿Por qué? La parte del fondo, digamos el muro del fondo de las atarazanas, son las murallas de Sevilla. Las atarazanas están adosadas a las murallas. Y la diferencia de nivel entre donde está situada la atarazana y el río en aquella fecha es de algo más de 1 metro, algo más de medio metro. Luego la salida de los barcos que se construían las atarazanas, como los que se introducían las mismas para su reparación, era muy fácil, claro. Muy fácil. Luego tenía mucho sentido que ahí se construyesen las atarazanas. Repito, las atarazanas y la creación del almirantajo de Castilla por Fernando III el Santo en Sevilla, que se ubicó en el Alcázar, esto le dio a Sevilla una preponderancia en el mundo marítimo como no había tenido ninguna otra ciudad anteriormente en España. Bueno. ¿Cómo acompaña a través de audiovisuales la conferencia? ¿Cómo la adornas con respecto al material fotográfico que puedas tener o dibujos? Sí, hay que tener en cuenta que los que nos interesamos por este asunto del puente y damos alguna conferencia ilustrada tenemos que apoyarnos en fotografía de grabado generalmente de alguna orden. Claro, no había fotografía en el tiempo. Porque solamente existe una fotografía del puente. Sí. Una. Y fue tomada por el vizconde de Viger en el año 1851, por expreso deseo de Antonio María de Orleans. La fotografía está en la colección del duque de Segovia, que actualmente se encuentra en Navarra. No sé por qué motivo se ha trasladado de Sevilla a Navarra, pero allí está. Bien, es verdad que cuando yo he solicitado la fotografía para estas cuestiones, no solamente no me han puesto pegas, sino que me han dado todo tipo de facilidades. Y luego hay una serie de grabados que se emplean en tortoreros. Hay muchos grabados. Y un lienzo que es espectacular. Es un lienzo anónimo de 1620 que nos da una visión del puente espectacular y que se encuentra en los fondos de la Fundación Focus en el convento de los Venerables en el barrio de Santa Cruz. Bueno, pues nos apoyamos en esas cuestiones y algunas cosas que existen en el archivo de Sevilla, como es, por ejemplo, el único plano de una barca que se utilizó en el puente, pero este es de 1800. ¿Cómo era esa barca, Paco? Bueno, las barcas de las que tenemos noticias concretas, como es este plano, que tiene 20,6 metros de eslora, tiene 3,20 de calado y 7 metros de manga. Y estas barcas de madera, pues eran sobre las que se apoyaban las tablazones de roble. La verdad es que la configuración del puente no siempre ha sido la misma, porque a lo largo de la historia tenemos noticias, documentación fidedigna, que el puente se construyó sobre 13 barcas, en otra ocasión fueron 17, en otra ocasión 10, en otras 11. Hay que tener en cuenta que debajo del puente, o como componente del puente, se llegó a poner hasta incluso una galera, que ya una galera era un barco para aquella fecha importante, no era una barca de 20 metros. Y en las barcas, generalmente en la parte de popa había un tambucho donde se guardaban los materiales anejos para mantenimiento del puente, Y las barcas eran, lógicamente, de madera, naturalmente. Y no solamente eso, sino que además, durante la existencia del puente, se creó la figura del mantenedor, porque el Consejo de la Ciudad, repito, tenía que tener en cuenta
que ese puente tenía que tener un mantenimiento adecuado y se crea la figura del mantenedor del puente de barca. Y esto era un cargo que salía a subasta en el ayuntamiento. El ayuntamiento de aquella fecha estaba en una casa ubicada en el Corral de los Olmos, donde hoy está la plaza de la Virgen de los Reyes, y era un acuerdo entre el que ganaba la subasta y el Consejo de la ciudad. Firmaban un contrato en un principio de 7 años, posteriormente de 10, incluso de 12, en el que el mantenedor, a cambio de una cantidad de dinero que le daba pastada, tenía que pagar el consejo, se comprometía a tener el puente en perfecto estado de revista, por decirlo así. Pero esto que podía ser una solución, puesto que además al mantenedor se le exigía una serie de condiciones de mantenimiento. Las barcas tenían que cambiarse durante el periodo del contrato, tenían que tenerla en condiciones limpias, tenían, por ejemplo, que tener unos materiales para poder mantener adecuadamente las barcas. Esto que en principio se pensó que podía ser una solución, fue un continuo conflicto entre las partes. ¿Por qué? Pues porque el Consejo de la Ciudad siempre ha estado empeñado, podríamos decir, siempre ha tenido una dificultad económica importante, y a pesar de que se pactaba y se firmaban unas condiciones, no se cumplía. No podía cumplir. Esto por un lado. Y hay ocasiones en el que el mantenedor no era una persona lo suficientemente económicamente potente, podríamos decir, para que en caso de que el Consejo en un momento determinado no le pudiese pagar, hacer frente a los trabajos que había que hacer. Con lo cual, tú no me pagas, yo no reparo, ahora te pago y te descuento lo que antes no ha hecho. En fin, era un conflicto continuo. Hasta el punto que en 1500 hizo intervenir a los Reyes Católicos. Un mantenedor del puente en el año 1400 pactó con el Consejo de la Ciudad 24.000 maravedíes. Y esto fue evolucionando hasta los 225.000 maravedíes que pactó el trianero, precisamente, Luis Rodríguez de la Mezquita, en el año 1483. Luis Rodríguez de la Mezquita y su esposa, hay que decir, que donaron a la iglesia de Santa Ana la actual pila bautismal, que está grabado. Pero, repito, este continuo conflicto en una estructura débil que se partía cada riada que había, y que había que tenerlo en condiciones para que pudiese funcionar con un grado de seguridad elevado, hicieron intervenir a los Reyes Católicos, y el 30 de diciembre de 1500 emiten unas ordenanzas que eran de obligado cumplimiento, tanto para el Consejo como para el mantenedor. Oye, por curiosidad, ¿qué tipo de barca era la barca? Barca de la redundancia. ¿Era un tipo de patera? ¿Era un tipo de...? No, bueno, ¿Qué parte obra viva, muerta tenía? Esta barca a la que he hecho referencia anteriormente, de la que tenemos planos fidedignos, tienen 20,6 metros de eslora. O sea, una sí, barca, importante. Estamos hablando del año de hace muchos años. Sí. Es una barca de cierto porte. Sí. Repito, ha habido un momento en que ha estado hasta... ¿Que de aquí ya plano o de aquí ya...? No, era una barca al uso. Normal. Una barca al uso. Marinera. Una barca al uso, sí. Y cogida cada una... Y siempre pro al Sanlúcar. Sí, al hilo de la corriente, como dicen los documentos medievales. Sí. Y cogida tenía una argolla a la altura de la cubierta principal y otra a la línea de flotación, a medio calado. Y después las tablas por encima, ¿no? Clavadas, cableteadas encima del puente, ¿no? Lo repito, la barca tenía tanto a proa como a popa 2 argollones, y por esos argollones pasaban las recias cadenas de hierro. Sí. Hace Justino Matute referencia a ella. Y estaban lógicamente todas las barcas cogidas por la argolla con esas cadenas que eran amarradas. Sí. Justino Matute, que vio el puente y vivía el puente, vivió entre 1760 y 1830, pues veía que esas barcas, esa estructura estaba amarrada en la banda de Triana a las murallas del castillo de San Jorge. Oye, perdón que te interrumpa, Paco.
otro de los grandes olvidados es Justino Matute. Justino Matute es un gran historiador y además es el hombre que da las primeras referencias de Triana. O sea, no existe Sevilla sin Triana y él le incorpora dándole todos los datos del mundo. Justino había que reivindicarlo también, con alguna placa también aquí en Triana, porque fue un hombre que sin él habría muy poco conocimiento de esta parte de la ciudad. Su obra sobre Triana, además de que es única, nos pone como las barcas al hilo de la corriente, sí. Perfectísimamente. Y eso es un autor que hay que tocar forzosamente. Justino Matute, además, 1760, 1830, este hombre está describiendo Triana permanentemente. Y su obra la historia de Triana escrita por este hombre es vital para todo aquel investigador que quiera conocer la historia de esta zona de Sevilla, del Arrabal, como es conocido. Por supuesto que sí. Bueno, pues Justino Matute dice que esta estructura viaria estaba amarrada a las robustas murallas de San del Castillo con sus recias cadenas de hierro. ¿Sí? Esas son las palabras que utiliza. Además, entre las barcas, la parte de babor de una barca y la parte de estribor de las siguientes estaban cogidas con garfios, con lo cual las barcas estaban unidas también de esa forma, además de la tablazón, que era lo que hacía sólido esta estructura, y además también de las pesadas cadenas, anclas de hierro, cogidas con calabrota a cada barca, y además de los malecones que existían en cada banda del puente, para fijar esta estructura lo mejor posible. Lo que ocurre es que cuando la riada de Sevilla, que era capaz de arriar toda la ciudad, y crecía el puente y crecía el río hasta límites insospechados, se puede ver perfectamente en la muralla de la Torre del Oro, donde hay un azulejo que nos indica dónde llegó el agua, llegó el agua en cada momento. Pues esta estructura hay que tener en cuenta del siglo XII. Pero además hay una cosa, las riadas eran de tan envergadura que la Casa de la Constitución, que se instala en un principio en las Atarazanas de Sevilla, solo durante 5 meses y medio hasta que llegó la primera riada. Entonces se dieron cuenta que no era el lugar. ¿Por qué? Porque lo primero que se arriaba de Sevilla era la Atarazana. Entonces tuvieron que situarla en el Alcázar, porque la mercancía que llegaban de las nuevas colonias americanas, que ellos no podían hacer. En fin, ya digo que este puente ha tenido a lo largo de la historia de Sevilla una connotación especialísima, y no podía ser menos en aquello referente a la Semana Santa, porque era en 1830 era conocida como tradición del Sínodo Diocesano de Sevilla de 1804 que las hermandades de Triana harían estación penitencial en la iglesia de Santa Ana. Eso es lo que se había hecho siempre. Pero llega en 1830 y la Hermandad de la O dijo: yo hago este año estación penitencial a la Catedral Hispalense. Aquello fue una determinación casi suicida. Hay que tener en cuenta que el puente sobre partir, claro, el peso de... que el puente tenía de anchura 10 metros. Todo el mundo sabemos lo que es un paso de Semana Santa, un paso Cristo, más un paso de la Virgen. Más los costaleros de abajo, palio, más la gente alrededor. Claro. Y entonces aquello fue una determinación suicida. Fuerte, suicida. Porque además hay que tener en cuenta que el puente no es una cosa rígida, o sea, es una cosa bambolea, móvil. Pero la realidad es que el Viernes Santo de 1830 a las 4 de la mañana, y dicen las crónicas, con tiempo bonafible, condición indispensable, la Hermandad de la Ova comete el paso Cristo, comete el paso del puente de barca. Las crónicas dicen que cómo era el silencio, que se escuchaba el ruido del roce de los pies sobre las tablas de los costaleros. Y pasa el paso Cristo, a continuación pasa el paso de la Virgen, al que hubo que ponerle unos vientos al palio para que no bamboleara, pero lo que sí sucedió fue que ese año de 1830 la O hizo
La primera estación penitencial. Estación penitencial en la Catedral de Sevilla. Curioso. Claro, esto a partir de aquí dijeron las demás hermandades, nosotros también, y a partir de ese año, pues todas las cofradías de Triana hacen estación penitencial, no especialmente de ese año, sino de los años siguientes, las hermandades de Triana hacen estación penitencial en la Catedral hispalense. La vuelta de la Hermandad de la O a Triana al día siguiente, por la mañana quiero decir, el gentío era tal que bueno, hubiese sido un espectáculo poder presenciar un hecho de estas características. Que haber tenido pruebas documentales y fotográficas. Sí, claro, naturalmente, y está además muy bien descrito. Pero hay que decir que esa no fue la primera vez que un paso con una virgen pasó el puente de Triana, el puente de Barcas. Porque en el siglo XVI la Virgen de los Reyes hizo el paso del puente en dirección contraria, porque vino a hacerle una visita a Señor Santana, sí. Señor Santana. Hombre, no es lo mismo el paso de la Virgen del Reyes que el paso de la O. Claro. Todos conocemos sus dimensiones. Para ir de Tumbilla, pequeñito. Claro, el paso pequeñito y tal igual, pero bueno, ahí queda. También hizo ese paso del puente la Virgen de los Reyes en el siglo XVI. Por eso, bueno, pues ya se puede imaginar lo interesante que es la conferencia que van a escuchar ustedes esta tarde en la Casa de las Columnas por el investigador y escritor Francisco Pérez Aguilar. Pues Francisco, llevamos una hora hablando, se ha quedado corta, seguiremos hablando más veces y sobre todo aportando, porque yo creo que toda la historia, aparte de lo escrito, Internet nos permite hoy estar 500 años seguros ahí en la red. Y cuando alguien nos busque, querrá buscar a Paco Aguilar, buscará a Carlos Valera, que la estaba haciendo la entrevista, y nos escuchará los dos como éramos, no como nos novelasen otros que los precediesen, ¿no? Entonces es muy importante la labor de que hoy todo este tipo de entrevistas se tengan de viva voz del personaje. Hombre, Carlos, esto es vital. Tú lo sabes que te dedicas a este encomiable gremio de los comunicadores, que son absolutamente necesarios y vitales para el futuro, para todos aquellos investigadores que quieran conocer qué es lo que ha pasado. De primera mano y de primera voz. De primera mano, naturalmente. Creo que, repito, Sevilla es una ciudad que es una maravilla. Yo no soy de nacimiento sevillano, pero yo llevo viviendo aquí 66 años. Bueno, Pablo, yo dije que si no hubiera sido sevillano, nacido más en la calle Feria, mi abuelo fue aparejado con Aníbal González, el otro catedrático de danza del conservatorio en la Expo del 29, íntimo amigo de Aníbal González. Bueno, pues si a mí me gustaba nacer en Cádiz, yo mi vida, cada domingo que puedo va a Cádiz. O sea, a mí Cádiz me da vida. O sea, cuando yo subo al Carroza y veo allí gente pescando, que no importa que pesquen, están allí. Que no importa que se vaya uno al mercado y están allí y se reparten lo poco que han cogido, que llegan allí y tenemos los erizos para tomarlos, que te vas allí y te tomas un poquito de jamón en uno de los puestos más chiquititos del mundo, que es una esquinita que está allí y aquello. Bueno, Cádiz hay que reconocerlo, que además de estar cargada de historia también, y es una ciudad espectacular. Yo sí he nacido en Puerto Real, concretamente. Puerto Real y Cádiz está la Universidad del Mar también, ahí está. He estudiado en Cádiz, estudiado en Cádiz. Mi mujer, que también nacida en Puerto Real, ha vivido en Cádiz. Y es cita obligada cada vez que vamos para allá, darnos un paseo por Cádiz. Es otra filosofía de vida. Otra filosofía de vida. No tiene nada que ver. Nada. Y se adapta uno inmediatamente. Yo he vivido allí los carnavales. Y si la gente ve los carnavales, mucho más bonito es la preparación del carnaval cuando terminan de trabajar. Entonces había mucho trabajo y la gente salía de los astilleros, y entonces con sus calatitos de mimbre se iban a las ventas, a los bares, y allí le dejaban ensayar. Y entonces, después de todo el día de trabajo duro, era una terapia para ellos. O sea, se venían arriba y el arte que hay allí es increíble. El carnaval en sí mismo es un alarde de imaginación. Es un auténtico alarde de imaginación. Y además, pues bueno, esa filosofía y ese estilo de vida, yo creo que han imprimido un carácter especial. Y en cuanto al arte, bueno, Cádiz rebosa por los cuatro costados. Es una ciudad, a mí me encanta, es una ciudad que
es pleno siglo XVIII. O sea, la presencia en Cádiz de la Casa de la Contratación, una vez que sale de aquí por orden del rey Felipe V y se traslada en 1717 a Cádiz, porque ya Cádiz en aquella fecha reunía las condiciones que no tuvo en un principio en 1503, que era un puerto defensivo importante y demás. Ese pasaje de su historia de los 90 y tantos años que pasa la Casa de la Contratación en Cádiz, bueno, eso ha dejado un Cádiz espectacular. Cádiz hay que ir mirando para arriba, curiosamente, pero es así, es la verdad. Y cruzar puerta a tierra. Yo tenía un amigo mío que me llamaba, yo estaba trabajando entonces en la radio, y me llamaba a las 2 de la mañana y dice, vámonos, vamos a ver el arte. Digo, ¿qué es el arte? Dice, el arte es que nos vamos a ir a Cádiz, nos vamos a sentar en el malecón, y aunque sea frío ese invierno, que nos caiga el rompeola de las aguas en la cara, mientras tocan todavía las campanas perdidas, las gaviotas duermen, ¿no? Aquello a mí se respira libertad del año 1812, una ciudad imperial, una ciudad muy querida. Ciudad también cargada de historia, no en balde, la ciudad más antigua de Occidente. No. Y eso se deja ver nada más que uno se pasea por Cádiz. Claro, ese estilo, esa forma. La zona de Puerto Real, la zona del Trocadero, sí, que curiosamente se llama el Trocadero porque era donde los nativos, los fenicios, que llegaron en sus barcas a las costas, a esta parte de las costas de España, trocaban la mercancía, sí, con los nativos. O sea, que todavía permanece el nombre del lugar como el Trocadero. Y ese San Juan de Dios. En la guerra con los franceses tuvo una connotación también especialísima, hasta el punto que cuando los franceses que estaban asediando Cádiz para optar al final de sus pretensiones, que no era otra cosa que conseguir la ciudad de Cádiz, conquistarla, pues antes tiene que vencer la resistencia del fortín del Trocadero, mandado a construir precisamente por Felipe V, y se llama Fort Louis en honor de su hijo. Bueno, pues sí, los franceses cuando conquistan ese fortín, resulta que la plaza del Trocadero, sí, como ellos llaman, en París, que es una plaza descomunal, el chauvinismo francés, para celebrar esa victoria, no se les ocurre otra cosa que construir una plaza de estas dimensiones que son monumentales. Y bueno, pues eso lo y ya va a finalizar. Qué importante es cuando Juan Sebastián Elcano, y te lo digo ya como marino, pone proa al puerto de Cádiz, y desde esa llegada, con todas las velas al viento, con la mayor, con el trinquete, con la mesana, y va al Socaire ya prácticamente hasta llegar una subida tremenda, y baja la gente, parece uno que está fuera de España, parece que está uno en tierras extranjeras desde Cádiz. Esa mirada al mar imperial, ¿no? Y después la llegada de estos guardias marinas. Yo creo que yo tuve la suerte de hablar con el almirante Colón de Carvajal, que fue entonces el almirante que llevaba precisamente el Juan Sebastián Elcano, y me causó una impresión extraordinaria la importancia de nuestros marineros, de nuestros navegantes en el mundo, ¿no? Hombre, da la circunstancia que yo soy marino, ya lo he expresado antes, lo he puesto antes al principio de esta preciosa entrevista que estamos manteniendo, y yo he estado 30 años viajando por el mundo y navegando, y he tenido la fortuna de cruzar el estrecho de Magallanes en 3 ocasiones. El Cabo de Buena Esperanza ni me acuerdo, En el año 76 di 3 veces la vuelta al mundo, con lo cual esto me permite tener un conocimiento de la situación más que importante. Concretamente el día 4 y el día 8 de marzo hay un ciclo de conferencias sobre este asunto, la circunnavegación, que yo participo, intervengo el día 4. La gesta de Magallanes y del Juan Sebastián Elcano, que le da la vuelta al mundo cada 6 meses, pues esto es una cosa única, es un pasaje de la historia nuestra de España única. O sea, da la vuelta al mundo en el siglo XVI, en las condiciones que esta gente lo dieron. Esto es una cosa que no se comprende nada más que desde la existencia de los milagros.
Muy querido Paco Pérez Aguilar, gracias por estar con nosotros, gracias por tantas explicaciones y de luego vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar de las marinas y de sus viajes para conocer cómo es una travesía, la cantidad de inconvenientes que surgen, la mar cuando se pone enfurecida, los miedos que se pasan en esa tarde, siempre salís y nunca sabéis si podéis volver, y la verdad es que el mar es la tumba de muchísimos grandes marineros de España y del mundo. Así que muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Carlos, y te agradezco el que me haya permitido poderme dirigir a tantísima gente, y quedo a tu entera disposición para cuando tú lo consideres conveniente y hablamos de lo que a ti te parezca bien. Aquí me tienes a tu disposición plenamente. Muchísimas suerte gracias. por la tarde, para la conferencia, que la tendrás, y no se pierdan ustedes, porque si eso lo van a ver allí 100 o 150 personas, afortunadamente a través de esta entrevista van a verla pues miles y miles y miles de personas de todo el lugar, de España, de América, de Oceanía. Todo el mundo va a poder entrar directamente cuando ponga Francisco Pérez Aguilar, escritor, y habla de Puente de Barca, y la consustancialmente unido a esta entrevista. Gracias, Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos.